Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Donde quiera que te encuentres, estamos en el Rincón del Cuervo. Yo soy Alex y... Hola, yo soy Jacqueline. Es un gusto saludarlos nuevamente, estar compartiendo contigo esta nueva emisión de su programa favorito, El Rincón del Cuervo. Cra. Cra, no cra. Bueno, muy bien. Vamos a tratar un tema muy interesante. Tenemos una invitada muy especial, ¿no, doctora? Muy interesante. La conexión la vamos a hacer hasta Estados Unidos, Kentucky, porque allá se encuentra, pero de hecho es nacida en Carolina del Norte también, pero su vigencia de vida, su infancia, hasta ahora que es una persona muy joven, por cierto, la realizó y es parte de la línea afromexicana. Afromexicana porque vamos a tocar el tema de la tercera raíz. Quisiera aportar algo durante 5 minutos, ¿está bien? Todo rápidamente. Bueno, la tercera raíz. Yo no estoy muy de acuerdo con el término. Además, el término es un término nuevo. La tercera raíz comenzó específicamente, hasta donde yo sé, lo poco que sé, en 1990 se juntan artistas, toda esta gente de la cultura, vienen africanos a generar programas con el gobierno para integrar con el indígena proyectos para el desarrollo de la costa en cuanto a la línea afromexicana. Se cierra en el 95 y en el 95 se oficializa, ¿ok? Esta situación para poder tener una base de cultura, hacer danzas específicas, mandarlo al mundo. Eso es en lo que es la tercera raíz, pero realmente pues no, realmente el negro, como tal le decimos acá nosotros en la costa, ¿no? Pues tenemos un litoral aproximadamente, ya te había comentado, que de entre 240 y 360 kilómetros, que recorre desde el istmo de Tehuantepec hasta entronque con la costa de Guerrero y bueno, parte de Ometepec, ¿no? Pasando por la costa de Oaxaca. Estamos hablando de pueblos donde tenemos afros, que son mexicanos 1000%, igual que tú y que yo. Tú medio españoleta, pero bueno, nosotros sí mexicanos. Y estamos hablando de pueblos maravillosos, increíbles que tenemos en la costa, que ojalá puedan visitarlos algún día, los que ya los conocen. Solo puedo pronunciar algunos poquitos porque son bastantes y a todos les mando un abrazote, pero hay pueblos maravillosos como Collantes, ¿no? Como Collantes, El Arenal, El Chivo, Lagartero, Huaspala y Guasolo todavía son parte de, aunque no tanto, pero sí. El pueblo de la chica que nos va a comentar sobre una danza muy interesante. Tenemos el área de Chacagua, que es un complejo lagunar. Hay mucho que hablar, doctor, aquí es muy extenso. Por eso quise hacerlo rápidamente y tocando otro tema del cual vamos a hablar con ella. Es de la danza en específico, una de las danzas más antiguas, que es la danza del toro de petate. Dentro de lo que yo pienso... y he poco leído, la danza del toro de petate en realidad es prehispánica, proviene desde tiempos prehispánicos. Lo que pasa es que proviene de mixtecos y zapotecas. Obvio, después ya del chatino, que fue la primera entidad que estuvo en la región, ¿no? Antes de que tuviéramos un personaje fabuloso, que un día vamos a tocar el tema que es importantísimo, que es Ocho Venado Garra de... Jaguar. Garra de jaguar. Muy bien, bueno. Aparte de eso, la danza del toro de petate en sí, ahí hay un personaje muy interesante que se llama Minga, que es de la que vamos a hablar ahorita y le vamos a pedir a la doctora que nos platique un poco. La Minga, hasta donde yo sé, tiene una... Minga significa, en esto de lo prehispánico, zapoteco, mixteco, significa reunión donde se hacen consorcios, donde se concertan las personas para hablar. Ellos lo utilizaban para hacer rituales muy especiales, pero con la llegada del europeo, hablamos de 1500, ¿no? Comenzando por 1500, ahí hasta el virreinato y demás, hasta formarnos ya como país, ¿no? En 1824, o 21 y oficial en 24. Bueno, entonces, esta Minga, este personaje, originalmente se evocaba así, pero a la llegada de ellos tiene que cambiar, transformarse por todo lo que sucedió y se reduce, para mí se reduce, sin embargo queda plasmado, se combina con artilugios católicos, cristianos, ¿no? Al final de cuentas ideas eurocentristas
y entonces nace esta minga ya de otra forma, persiste en el tiempo, pero renace. Y ahora tenemos una minga también fabulosa. Por cierto, le mando un saludo a mis amigos del Sanjón, en la zona de cerca de Santa Rosa, que ahí las mingas son muy traviesas y muy divertidas en las fiestas, no me dejará mentir Jackie. Y bueno, ahora sí, por favor, platícanos cómo es la minga actual, cómo está la situación con la minga actual, toda esta cosa, pues. Pues bueno, como mencionaste, hablar acerca de la cultura afromexicana en nuestra región es hablar de un mundo completamente diferente, de cierta manera, con cultura, con una aportación a la cultura de la costa oaxaqueña muy, muy importante. Nada más complementando lo que mencionaste acerca de la tercera raíz, si bien no es una situación que sea pues de muchos años, como bien lo dices, se fundó en 1974 y algo así, fundada, como bien dijiste, por una antropóloga mexicana, perteneciente a la Facultad de Filosofía de la UNAM, y creo que lo que podemos rescatar, lo que sí me gustaría rescatar de la intención del por qué se forma esta tercera raíz, es precisamente eso, ¿no? El salvaguardar el hecho de que sean respetadas las creencias, la manera de vivir la vida de nuestros pueblos negros, porque pues sabemos que independientemente de que ya tengan años y años viviendo pues donde nosotros mismos vivimos, siempre van a tener una diferencia, una chispa diferente, algo que los reconoce como un pueblo unido, como una región dentro de nuestra propia región, ¿no? Entonces, se me hace un proyecto bonito, se me hace un proyecto que sí ha tenido frutos. Mis papás, como bien sabes, tienen un negocio de comida, entonces ahí de cierta manera hemos tenido la oportunidad de que se concreten ciertas reuniones de cierta gente que está interesada en todo este rollo de salvaguardar pues este tipo de culturas, ¿no? Este tipo de tradiciones, este tipo de creencias, porque como dices, si bien ha sido un revoltijo al final de cuentas, porque México es eso, México es mole, y el mole de que está hecho de varios chiles. Así es mole que oaxaqueño. Pues de donde sea, pero al final de cuentas tiene como resultado el hecho de que es una mezcolanza, ¿sí? Y eso es algo bonito, eso es algo lindo, y sí se me hace muy interesante que existan este tipo de proyectos que buscan pues no rescatar, porque no es una cultura que está perdida, pero sí sí darle énfasis, ¿no? Porque créeme, y esto yo lo he vivido de manera muy personal, hay gente en nuestro país que no sabe que tenemos negros en nuestro país. Yo personalmente he ido así como que de, oye, mira, es que te voy a enseñar, y cuando les platico de la costa, pues de los lugares que siempre les platico que me encantan, pues que Chacagua, que todo por allá, ¿no? Entonces les enseño fotos, les enseño videos y se quedan así como de, ¿en serio es ahí en Oaxaca? Y yo, sí, güey, claro que sí. Y les enseño fotos y pues de amigos y demás, y se quedan así, ¿no? ¿Poco tenemos negros? Y yo, pues sí, güey. Entonces es interesante que aunque a lo mejor en la costa a nosotros se nos hace algo completamente normal, pues obviamente tú vas y le preguntas a alguien de Guadalajara, vas y le preguntas a alguien de Puebla, que no está tan alejado de Oaxaca, somos estados colindantes, y aún así desconocen la existencia de esta de esta gente, de esta raza. Entonces se me hace un proyecto bonito, se me hace importante, y siento que está padre que existan este tipo de proyectos. Ahora, no conozco exactamente mucho de historia, así como tú, en ciertas cosas, ¿no? Pero pues obviamente al final de cuentas la danza que nos van a platicar más al ratito, Suri, nuestra invitada, pues como bien dijiste, ¿no? No sabía yo que tenía otro origen, si lo hacían antes, los mixtecos, ¿dijiste? Entonces, mixtecos y zapotecos, de hecho, es una danza prehispánica que fue transformada como todo en este país, ¿no? Después de la llegada del europeo. Pero, por ejemplo, antes, ¿con qué lo hacían? Antes de la llegada del europeo, ¿con qué lo hacían? Lo hacían, de lo poco que yo sé, porque pues no soy experto en el tema, pero de lo poco que sé, hacían reuniones donde al juntarse se juntaban lo que ahora llamamos tatas, que comentamos en un programa pasado, ¿recuerdas?
Sí. De otra forma, el nombre correcto es Yawis, Najas, que significa cambiar, transformar el mundo, y hacían este tipo de danzas, precisamente, en el caso del toro de petate, el toro lo hacían, se podría pensar, porque si estudiamos la historia del toro, no quiero meterme en temas, que el toro es más antiguo que la misma España, que ahorita estamos hablando de esos temas, ¿no? Por la tauromaquia. Me salió un poquito porque es importante. La gente piensa que el toro lo trajo el español, que para comenzar, bueno, fue el catalán, no el español. Entonces, no. El toro se encontraba ya en estado salvaje en muchos lugares. No me extraña que si el mixteco pudo haber encontrado ese tipo de animal acá, si es que lo hay, pero es simbólico, oficialmente simbólico. Representa la fuerza, el poder interno. Cada tata de estos que yo te comento, que en realidad eran najas, nahayawis, lo puedes ver, parte de eso lo puedes encontrar en Tututepec, en la villa de Tututepec, también lo hemos comentado, lo hemos visto alguna vez, ¿no? Está un museo muy bonito, está la historia, hay unos códices, está el códice de la historia antigua y de la historia moderna de la costa, por decirlo así, ¿no? La costa que ya nace, bueno, con el México creciente. Entonces, simboliza dos cosas, el viento, las fuerzas naturales en contra de este ser tan preciado que dejaron, para el mexica tal vez sería los dioses, para la cultura moderna como las han querido poner, son dioses que no realmente en la época prehispánica anterior se consta de que en el sistema anahuaca no existía esa concepción, sino simplemente fuerzas naturales, espíritus, y sobre esta danza ellos luchaban. Era de cierta forma así como continúa actualmente. Era el bien contra el mal, solo que era el bien contra el mal interno. Ese es el origen, hasta lo poco que yo pude leer se puede corroborar, después paso las fuentes porque también hablar por hablar está cañón, ¿no? Y no vamos a inventar historias, pero sí es de lo poco que puedo aportarte. Ya la parte nueva, creo que tú eres la persona correcta, como toda una costeña, ¿no? Para platicarnos sobre, insisto, este personaje de la minga que tomó forma como un varón que se viste de mujer. Y bueno, ya platícanos, porque minga como tal, la palabra mixteca zapoteca, su significado es reunirse para hacer un ritual con fuerza de algo, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias por la explicación, porque sí, como que dije, pero ¿a poco había toros antes de la llegada de los españoles? Porque si bien dices, pues eso es lo que uno le enseña en la escuela, ¿no? Que el español fue quien introduce el ganado bovino a América, y precisamente, o sea, no sé tanto acerca de la danza que nos va a platicar Suri. Yo de la danza con la que estoy más familiarizada es con la danza de los diablos, que es como un clásico en toda la zona de la región de la Costa Chica de Oaxaca. Se representa en la Guelaguetza. De hecho, recientemente, hace un mes, 2 meses, no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo, ya se presentó, de hecho, como un espectáculo en el Palacio de Bellas Artes, lo cual te digo que forma parte de los logros que se han ido haciendo gracias a este proyecto de la tercera raíz, ¿no? Entonces, me da mucho gusto y creo que es un orgullo para la gente de por allá el poder decir que se presenta esta danza. Nada más que ahí solo se tomó en cuenta el estado de Guerrero, dijeron que era una danza solamente que se practicaba en Guerrero, cuando los costeños sabemos que es una danza que no solamente pertenece a Guerrero, sino que está distribuida en toda la costa, ¿no? Tanto de Oaxaca como de Guerrero. No se trata de pelear, aclaro, obviamente hay una historia así, pero al final de cuentas la cultura se va. Yo siempre he sido creyente de que la cultura se va desarrollando de acuerdo a donde tú te mueves, o sea, a donde tú te vas. Si tú llevas lo que sabes, si tú llevas la manera de ver tu vida, tus costumbres, tu vestimenta, tus bailes, se sigue extendiendo y se va transformando. Entonces no es algo estático, no se trata de ponerle un nombre ni de ponerle un título. Claro que sí, hay que respetar las costumbres y la originalidad, pero pues se trata de compartir al final de cuentas, porque es así como se enriquece. Entonces, ya metiéndonos directo al tema, en la danza de los diablos, pues yo crecí con la danza de los diablos.
a mí me tocó espantarme de chiquita viendo al tenango, algunos le dicen el caballerango, otros le dicen el tenango, y a la minga, ¿no? Entonces, en aquellos años, cuando yo era muy pequeña, pues no se veía tanto eso de la presentación de que solamente fuese en época de muertos. Ahora ya como que se le da esa acentuación, esa notoriedad en esas fechas, pero antes se presentaban en las fiestas. Por ejemplo, si tú ibas a las fiestas de esa zona, de la zona afro, pues se bailaba normal. Y tiene como representación, o por lo menos, como tú dices, lo que yo sé, con lo que he crecido, es que, bueno, pues representa precisamente, alguna vez tuve un maestro de danza, porque yo bailé danza muchos años, me tocó ser diablo, así yo bien vestida, bien, bien emperifollada con mi traje de diablo. Y alguna vez sí nos platicó la historia de la danza, ¿no? Entonces, precisamente la danza evoca era como una mofa, una burla precisamente al español inquisidor, que era el que precisamente pues trajo todo las personas, a los esclavos negros, y que los ponían a trabajar, y que muchos de ellos, esa es la historia que Diego, que a mí me contaron, muchos de ellos tenían ganado, ¿no? Entonces, al tener esos ganados, ellos me mencionaron en esa historia que antes las personas no veían a las vacas, ese ganado que ellos no conocían, que no sabían qué eran, no veían a las vacas con buenos ojos, porque sabían que esos animales iban a echar a perder el terreno de la agricultura. Recordemos que las vacas, si bien son son un elemento importante de la alimentación y de todo lo demás que ya tenemos ahorita, también son un muy, muy, muy factor importante para la contaminación y la pérdida de suelos. Entonces, la gente de entonces no estaba tonta, ¿sabes? Yo quiero imaginar que ellos decían, ¿sabes qué? Estos animales no son buenos, pues me ponen a cuidarlos, mi patrón me pega, y en una clase de burla a eso, pues se nace la figura del tenango, que es o el caballerango, les dicen algunos, que es el que se encarga de mover a los diablos, ¿no? Entonces, que es el que anda siempre con el látigo, y a su lado, pues tiene a la minga, que la minga es una figura de un hombre masculino que está emperifollado con grandes boobies, mucha chichi, mucha nalga, que al final de cuentas, sí, o sea, sobreexageran la figura femenina, y siempre anda cargando un bebecito, que yo me acuerdo que ese bebecito, ay, cómo me daba miedo que se me acercara a mí la minga cuando estaban bailando, porque pues se tiene la costumbre ahí en la costa de que te dan al nene, tú de tonto, si no sabes, lo abrazas, y después la minga te anda pidiendo dinero, ¿no? Entonces, algo importante y algo bonito es que durante el cántico que ellos hacen, no cánticos, uno de los gritos que hacen durante el baile es el mentado ruja, ¿no? Entonces, ruja, yo decía antes, bueno, pues qué chingados será ruja, pero ya después, ya más grande, ya aprendí que no es que lo griten así como de, sí, soy diablo, ruja, no, sino que el dios ruja es un dios precisamente africano, de donde vienen, pues el origen de ellos, ¿no? Y es al dios al que durante, pues, su danza, su baile, le rogaban ellos o le pedían para que los liberara de la opresión, ¿no? De la esclavitud. Entonces, se me hace algo muy bonito. Yo siempre digo que mi Dios Ruja los bendiga, porque en el fondo tengo corazón de negra, pero pues me gusta mucho, siento que es una danza que evoca mucha emoción, mucho sentimiento, y te digo que me da mucho gusto verla ya presente en escenarios como lo es pues el Palacio de Bellas Artes, para que así se siga extendiendo, ¿no? Sí, es muy importante que en México, como dices, de chile y de mole, que es en la parte cultural, ¿no? Cultural, debemos continuar con ese. La palabra cultura proviene de su significado es cultivo, ¿no? En una procedencia no muy lejana, hablamos de romanos por ahí,
cultivo. Es bueno que sigamos cultivando y expandiendo la costa en cualquier lugar, con sus costumbres, sus raíces, y sobre todo estos bailes, como dices. Las mingas son fascinantes. Yo les mando un saludote a mis amigos del Sanjón, porque en esas fiestas que estás presente, a mí también ya me ha tocado vivirlo, solo que como hombre y diferente. Bueno, no es dinero solamente que te piden, ya casi te casan en el momento con la minga, y pues tienes que estar danzando, y es fascinante, pero es muy divertido, es genial. Sobre todo reina lo que somos los mexicanos: la alegría, el desmadre, la cerveza. Y recuerda, hay otra cosa, aparte de que aquí se utiliza mucho la música de viento, ¿no? También se utiliza 4 instrumentos básicos. Platícanos un poquito de dentro de lo que es el fandango, y que también se ocupa cuando un poquito antes de la llegada de la minga, ¿no? No se escucha tu audio, doctora. Perdimos tu audio. Te digo que si quieres que te hable acerca de los instrumentos de la danza de los diablos. Sí, por favor, un poquito nada más. No soy experta, por favor, no me quemen, no me odien si me equivoco. Entonces, aquí nomás compartimos lo poco, lo mucho que hayamos aprendido del tiempo que tenemos viviendo ahí. Pero, sí, entonces, no me quemen. Pues mira, creo que de los instrumentos que a mí más, sobre todo, o sea, más allá de que me encanta la danza, me encanta eso de estar moviendo y que se te mueva ahí hasta el corazón, me encanta lo de los instrumentos. Cuando estaba chiquita, me generaba una emoción tan rara al escucharlos, porque ellos utilizan una charrasca. Pero la charrasca, sí. O sea, una charrasca, pero no creas que es una charrasca de madera, no. Estos hombres dijeron, vamos a darle baje a la quijada del burro. Y agarran la quijada del burro. Muy bien. Sí, o sea, la quijada del burro, sí, o del caballo, y la usan pues como si fuese una charrasca o un güiro. Eso. Sí, o sea, y se escuchaba genial al momento de juntarlos, ¿no? Otro instrumento que se utiliza es la armónica, que es la de... Y la armónica a mí me trae muchos recuerdos, porque pues ese era el instrumento favorito, bueno, de hecho el único que tocaba mi abuelo. Entonces era como que yo veía a esos hombres tocando la armónica, pues me recordaba a mi abuelo. Yo no me acuerdo. Y hay otro la caja. No, pero es que la caja casi no se utiliza en la danza de los diablos. La caja se utiliza en el fandango de varita. El otro instrumento que sí se utiliza en la danza de los diablos es el bote. Tiene un nombre específico, pero ahorita no me acuerdo, que es literal, tiene una piel, tiene un parche de cuero y tiene un palo que tú lo vas como aireando y genera un sonido muy característico de la danza de los diablos, que a mí como que me daba así como que, uy, me daba cosita cuando yo estaba más chiquilla, ¿no? Porque sí, tiene un sonido muy interesante. Ahora, este es un dato que alguna vez leí, ya no me acuerdo dónde, no, ahí sí yo no les puedo dar mis fuentes, porque la verdad es que, pero alguna vez vi este instrumento no es un instrumento que haya sido creado aquí en Oaxaca o en Guerrero, es un instrumento que ya traían desde África, allá le tienen otro nombre. Y lo importante, y esto es algo chistoso, es que si una de las cosas importantes que tiene la cultura africana, la cultura de los negros, sí tiende, como todas las culturas, no, nada más que algunos nos hacemos más mochos que otros, emulan. Sí, y eso es algo literal. Meten la sexualidad o el poder de la sexualidad en el instrumento. Este instrumento emulaba la pérdida de la virginidad, la pérdida de la inocencia. O sea, no sé qué tan cierto sea, pero ahí está como dato curioso para los que quieran saber.
Y el costeño no se deja pasar la rechez, que después hablaremos de esos términos y cosas. No es el momento. Claro, pero pues sí, o sea, al final de cuentas son los instrumentos que se utilizan, son los instrumentos que yo conozco. Y te digo que es toda una magia, es el ver la danza, el que debes, o sea, y hay de danzas, o sea, hay de danzantes a danzantes, hay danzantes que son tranquilos y van y echan su danza y así, pero hay unos que yo me acuerdo que alguna vez me tocó un latigazo de un tenango así de... Pero en serio, ¿no? Porque cuando a mí ya me tocó ser diablo, me encanta decir que yo ya fui diablo. Entonces, cuando te metes en ese papel, tú vas y como que algo se te mete y bailas y no sé, gritas. Entonces... Eso es la danza, ¿no? Claro. Es un ritual. Así es. Y como esa danza en nuestra región de la costa, pues tenemos muchas. Obviamente, la típica chilena, por ejemplo, la chilena, de cierta manera, pues ya igual hasta los vestuarios, si tú te pones a ver los vestuarios, pues los vestuarios del hombre y la mujer ya llevan zapatos negros de tacón y así, ya están más revueltitos, por así decirlo. No les quitamos la gracia, yo bailo chilena con muchísimo gusto, pero pues sí ya son como que danzas que a lo mejor ya tienen una mezcla, como dijimos, no tiene nada de malo, pero por ejemplo si hablamos de otra danza que a lo mejor tiene algo así como muy, muy particular, es el fandango de varitas. Entonces el fandango de varitas, mucha gente, como ustedes ya saben, el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, de donde yo soy originaria, pues es el municipio más antiguo de Oaxaca. En su momento fue capital del estado y fue un centro ceremonial importantísimo. Tú ya lo dijiste, tenemos la fortuna de haber sido fundados por un guerrero, por un hombre que hizo mucha historia, ¿no? Que fue Ocho Venados. Entonces, saludos para Ocho Venados. Allá en ¿cómo se llama? El de los el mundo de los muertos. ¿No se llama Mictlán? Ajá, en el Mictlán. Bueno, después tocaremos el tema porque realmente Mictlán solo es el espacio que descansan un poco antes de continuar el camino en este círculo loco. Pero ya no me des vuelo, sí tienes razón, continúa. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo sí, porque si le damos vuelo, aquí nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Entonces, a mí me gusta hablar mucho del fandango de varitas porque igual si ustedes es un fandango, bueno, es un fandango, tiene sones, tiene y demás, pero es un baile prehispánico. Ahí sí puedo decir que es un baile prehispánico, ahí no me queda duda de que es un baile prehispánico. Es un baile en el que ni siquiera un baile, no se tomaba, no era así como de que sí, vamos a echar 5 botellitas de mezcal y un fandango. No, era algo religioso, ¿sí? Algo pues ceremonial. No se utilizaba con fines así de sí, vamos a echar un chingo de desmadre como ahora. Que está bien, también. O sea, felicidades por eso. Pero en su momento sí era un baile que se utilizaba precisamente para darle en ese momento a la diosa de la luna, como parte del ritual, pues, a la diosa de la luna, que era la diosa que adoraban, la diosa de la fertilidad, que de hecho hay una estatua ahí en el museo de Tututepec. Increíble, fascinante. No, y podemos hablar de esto mucho. En otro programa. En otro programa, exacto. Si es que vamos a darle pues bienvenida a nuestra invitada para poder continuar con nuestro programa. Claro. Este es el Rincón del Cuervo.